Y seguimos por la gracia de Dios aquí con el privilegio de la vida, sirviendo al Señor y a ustedes a través de los estudios que traemos, como es el de la lección de la escuela sabática. Es lunes 28 de diciembre y una vez más les damos la bienvenida a todos los televidentes y radioyentes para que puedan ser también bendecidos, al igual que lo somos nosotros con el estudio. Una vez más, doy la bienvenida a mis hermanos que me acompañan siempre, Carmelo Ramírez y Tony García. Hermano Carmelo, ¿cómo está? Bien, muy bien, gracias a Dios, y es un placer nuevamente estar aquí ante estos varones, agradeciéndole al Señor por un día más de vida y también por una oportunidad más que me da, ¿verdad?, para poder participar y poder ser de bendición, hermano, porque ese es el cometido de nosotros, poder ser de bendición donde quiera que estemos, y que estas lecciones nos puedan ayudar a que ese propósito el Señor lo pueda llevar a cabo en nosotros. Así es que pasen feliz día. Hermano Tony, ¿cómo está? Bien, pastor, también contento de estar aquí compartiendo estos estudios que nos son de mucha ayuda espiritual, y también porque sabemos que está sirviendo de ayuda para muchos de los que nos están mirando, porque hemos recibido mensajes, llamadas en las cuales pues oran a Dios por estas escuelas sabáticas, y ustedes también no dejen de orar por los que aquí pasamos, tanto las del altar de peticiones y todo lo que se lleva a cabo, para que Dios abra puertas, hermanos, para que esto no pare. Muy bien, vamos entonces a pedir la bendición del Señor para el estudio de este día. Vamos a pedirle al hermano Carmelo que ore. Con todo gusto. Padre santo y eterno Señor, alabado y glorificado sea su nombre. Amén. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por un día más de vida y una oportunidad más, Señor, para seguir aprendiendo de estas lecciones, Señor, que nos traen realmente un beneficio grande, porque, Señor, usted no mira la apariencia, usted mira el corazón, y usted sabe que nuestros corazones están deseosos de seguir aprendiendo de usted. Queremos, Padre, que usted, que empezó la obra en nosotros, usted la termine, Señor. Ayúdenos, pues, a ponernos en sus manos. Bendiga también a todos nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, y a todos aquellos, Señor, que de alguna manera u otra también, Señor, lo están buscando y están, Señor, también esperando, Señor, que usted se manifieste en cada uno de ellos y de nosotros, Padre. Quédese con los enfermos, con los meditados. Sabemos que esta situación, en vez de componerse, va empeorando, Señor, pero gracias a usted, Padre, que nos tiene con vida y con salud. Así es que también igualmente lo pedimos para nuestros familiares, para su pueblo entero, Señor, que nos prepare para lo que usted esté dispuesto o lo que usted mande para este año que está casi por comenzar. Pero ayúdenos, Señor, y que estas lecciones sean efectivas en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros destacábamos que lo que Dios andaba buscando era el corazón de un ser humano que estuviera dispuesto para ser usado por el Señor. Y vimos que en su juventud David pues estaba con ese corazón o con esa mente listo para que Dios, si quería, lo usara. Vimos como el entorno, que como era el campo donde él se crió, había ayudado para tener un corazón dispuesto. Pero este día nos vamos a enfocar en eso, todavía más, en el corazón, bajo el título El corazón del salmista. Y recuerden, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la mente. No estamos hablando del órgano que bombea sangre, estamos hablando del intelecto. Así que vamos a ver el corazón del salmista, el intelecto del salmista. Cómo el Señor lo había bendecido. ¿Cuál fue, hermano Tony, el propósito de Dios al otorgarle a David esos dones poéticos y musicales? Bueno, primero vemos que fue para dar a conocer la grandeza de Dios, para que David diera a conocer la grandeza de Dios por medio de la alabanza. Eso es lo que nos dice
Salmo 105, 1 y 2, vamos a leerlo. Salmo 105, 1 y 2 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Eso es lo que dice el versículo 1 y 2, y es para dar a conocer la grandeza, pero por medio de la alabanza. ¿Por qué por medio de la alabanza? Bueno, porque Dios es el Dios de la alabanza. La música es de Él, aunque Satanás la ha pervertido, pero Dios es el hacedor de la música, y la música entra donde las palabras no entran. Y cuando da un mensaje por medio de una alabanza, ese mensaje puede penetrar en el corazón. Mi esposa misma vino a los pies del Señor por un canto que escuchó, el de Más allá del sol. Ella da su testimonio y ella rehuía, o sea, no le gustaba nada. Dice: ¿cómo es de que van a estar desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media en la iglesia? No tienen que hacer. Pero cuando escuchó del coro Más allá del sol, dice: allí Dios la tocó. Y desde entonces hasta el día de hoy. Por eso debemos alabar a Dios, hablar de su grandeza, aún en los cantos, no nada más cantar por cantar, sino un canto que lleve ese verdadero mensaje, y también la música adecuada. Ya es otro tema, pero está hablando de la alabanza. Ok. Bueno, así vemos entonces que el primer propósito, ¿verdad? Sí. Era que David alabara a Dios. Sí, ¿verdad? Y el segundo propósito, el segundo es atraer la atención de los oyentes, y luego alabarle por medio del canto y la poesía. Salmo 66, 16 y 17. Salmo 66, 16 y 17. Dice así: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y ensalzado fue con mi lengua. Ese es el propósito. Dice venir, o sea, llamar la atención. A los que nos rodean, pongan atención a lo que Dios ha hecho. Y cuando es con el canto, porque una alabanza es un mensaje también, es una predicación en canto. Y aquí lo que dice el salmista David, el 16-17, voy a volver a leerlo: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. De los cantos que yo he compuesto, que el Señor me ha inspirado, siempre llevan ese enfoque: a alabar al Señor y atraer la atención de las personas a los pies del Señor. Amén. Así vemos entonces que el propósito de Dios al otorgarle a David dones poéticos y musicales era para que a través de ellos él exaltara el santo nombre de Dios, lo diera a conocer a los pueblos, hablara de sus maravillas, y de esa forma también la gente fuera invitada a conocer al Señor. David, hermanos, Dios le dio ese don de componer poesías y de declararlas en forma musical a través de ese lenguaje de la música. Hermanos, Dios le dio ese privilegio a David para que de esa manera pues diera a conocer el gran poder, el grande amor del Señor. Qué hermoso esto. Vamos a ver el don de profecía, como la sierva del Señor Elena White, hermano Carmelo Carmelo, lo dice. Bueno, aquí también sigue diciendo en el comentario bíblico, tomo 2, página 1012, dice que el sencillo pastorcito entonaba las canciones que él mismo componía, y la música de su arpa proporcionaba un dulce acompañamiento a la melodía de su fresca voz juvenil. El Señor había elegido a David y encauzado su vida para que tuviera una oportunidad de educar su voz y desarrollar su talento para la música y la poesía. El Señor lo estaba preparando durante su vida solitaria
con sus rebaños para la obra que se proponía confiarle en años posteriores. O sea que este don que el Señor, ¿verdad?, le había proporcionado a David, tenía un propósito, como dice allí, de confiarle en años posteriores la obra a la cual lo iba a poner, hermanos. Fíjense que la música tiene un poder para bien o para mal. Yo creo que muchos de nosotros que hemos pasado ya algunos años y que anduvimos en el mundo, pudimos darnos cuenta el poder que tiene la música, ¿verdad? La música te puede hacer llorar, como te puede hacer reír, como te puede ponerte de un estado de ánimo en diferentes maneras, ¿verdad? De acuerdo a la música que tú quieras poner y que tú quieras escuchar. Hay músicas que tú quieres olvidar algo y precisamente es lo contrario, te pone a llorar, te pone a recordarte y realmente esa clase de música, hermano, en vez de estarte ayudando a sobreponerte, te está arruinando. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo David, si se recuerdan en una ocasión cuando Saúl, ¿verdad?, ya lo había dejado el Espíritu de Dios y ya otro espíritu estaba ahí, cómo, ¿verdad?, le aconsejaron que le hablara a David para que le tocara el arpa y para que le cantara, y cómo cuando el rey Saúl escuchaba a David, ¿verdad?, él sentía calma, él sentía, ¿por qué? Porque precisamente estos cantos de David eran los que Dios le inspiraba, los que Dios le ponía en su corazón. Y así es con nosotros también, como decía el hermano Tony, ¿verdad? Cómo el canto ese de Más allá del sol, cómo cautivó a su esposa, cómo le llegó, ¿verdad?, el mensaje. Y así es con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, pues tenemos varios himnos en especial, ¿verdad?, que en la iglesia muchas veces pedimos que los cantemos. Y qué hermoso cuando el corazón está receptivo para esos cantos que no nos llevan más que a una elevación, a una comunión más estrecha con nuestro Creador. Así es que el canto, ¿verdad?, precisamente que proviene del Señor, nos eleva y nos ayuda y nos anima. Sí, amén. Una vez más, el factor naturaleza aparece aquí como siendo influyente en el cantante, en el compositor. En David, nosotros miramos que mientras estaba en el campo, Dios, dice, le daba aquellos temas para que él viniera y pues los declarara en forma poética y a través de la música los expresara. A mis hermanos, pienso cuando se vive en la ciudad otra vez, lo que los muchachos reciben en las escuelas, en los ambientes, lo que reciben en cuanto a música, es una música corrompida, una música pecaminosa, géneros musicales que hay ahora que son realmente del diablo. Un insulto. Sí, exactamente. Entonces, nosotros vemos aquí todo un poeta, todo un músico, todo un cantante, hermanos, extrayendo de la naturaleza los temas que hablan de Dios y cómo a través de la naturaleza el Señor da ese mensaje. Y ahí dice el Espíritu Santo lo preparó para que nosotros tuviéramos todos estos salmos. Bueno, vamos a ver cómo la siguiente pregunta va a ahondar más en el tema. Explica, dice, cómo los fieles de todas las épocas han cosechado una gran bendición espiritual en la experiencia de David como pastor. Hermano Carmelo, si lee esa cita, por favor. Bueno, vamos a Salmos 66, del 1 al 6. Dice así, Salmo 66, del 1 al 6, dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en sus hechos para con los hijos de los hombres. Volvió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, allí
en Él nos alegramos. Ay, hermanos, estoy leyendo esto y me estoy imaginando, ¿verdad?, cómo precisamente esas alabanzas, ¿verdad?, no hacían más que inspirar a ver la grandeza de Dios. No hacía más que, como dice aquí, ¿verdad?, dice que volvió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie y allí en Él nos alegramos. Ahí me estoy recordando cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad?, y ya María, la hermana de Moisés, empezaron a danzar, empezaron a agradecerle al Señor, y cómo habrán sido esos cantos de estos salmos, ¿verdad?, de como dice uno, de pegajoso, de poder, ¿verdad?, sentir, ¿verdad?, la grandeza de Dios, el poder de Dios, ¿verdad?, a las obras de sus manos, como el mar, ¿verdad?, como ellos nunca se imaginaron que ese mar se iba a abrir así. Entonces no era más que para clamarle, para cantarle en agradecimiento al Señor por esas proezas. Dice, cantad alegres a Dios, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué hermoso, ¿verdad? Él, al estar contemplando las ovejas, poderse Él poner en el lugar de las ovejas, ¿verdad? Ovejas de su prado. Y hermano, yo me emociono mucho, por eso a veces se me olvidan las cosas. Pero Señor, ¿verdad?, es grande y poderoso. Sí, dice la pregunta, explica cómo los fieles de todas las épocas han cosechado una gran bendición espiritual. Esto del Salmo 103, precisamente, nos da esa bendición y esa cosecha espiritual. En otras palabras, aquí nos muestra de dónde venimos, no somos de la evolución. Dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos formó y Él es quien nos da el alimento, cuida de nosotros, porque Amén. El pastor es lo que hace, cuidar de sus ovejas, y nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Entonces es una gran bendición conocer esto, saber esto, que no venimos por la casualidad, sino que somos creación de Dios, criaturas de Dios, y cuando le aceptamos dejamos de ser criaturas de Dios, dejamos de ser creación de Dios solamente y venimos a ser hijos de Dios. Amén. Bueno, yo puedo ver en estos dos salmos que se han leído, en el primero prácticamente es como un llamado, ¿verdad?, a que la tierra cante, a que los habitantes del planeta canten, porque decía, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. David, en el canto del Salmo 66, hablaba de cómo la tierra, los habitantes del planeta, se iban a beneficiar del don del canto, del don de la música, y lo utilizarían para alabar a Dios, por supuesto, los que reconocen, porque por eso el otro salmo dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que eso son llamados, hermanos, los que hay acá, a que uno reconozca que pues Dios es grande y que es Dios sobre todas las cosas. Amén. Nosotros podemos ver que el que reconoce a Dios lo debe de alabar, el que reconoce a Dios lo debe de exaltar, y los fieles de todas las épocas han cosechado una gran bendición espiritual de la experiencia de David como pastor, ¿verdad? Porque nosotros miramos cómo hasta hemos visto que Jehová es nuestro pastor, y como dice el otro salmo por ahí, nada nos faltará. Vamos a ir al don de profecía para ver cómo la sierva del Señor nos amplía más esto, hermano Tony. Amén. Sí, vamos a leer en Patriarcas y Profetas 694 primeramente. Dice así, David diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. Su mente penetraba constantemente en nuevas profundidades, en busca de temas que le inspirasen cantos. O sea, no hablaba, sus cantos no eran superficiales, penetraba, dice, buscaba. Y luego dice, ¿quién puede medir los resultados de aquellos años de labor y peregrinaje entre las colinas solitarias? La comunión con la naturaleza y con Dios, el cuidado diligente de sus rebaños,
los peligros y libramientos, los dolores y regocijos de su humilde suerte, no solo habían de moldear el carácter de David e influir en su vida futura, sino que también por medio de los salmos del dulce cantor de Israel, en todas las edades venideras, habrían de comunicar amor y fe al corazón de los hijos de Dios, acercándolos al corazón siempre amoroso de aquel en quien viven todas sus criaturas. Debido a estos sufrimientos de David por todo lo que pasó, es de gran bendición para nosotros. Él lo aprovechó porque todo eso le sirvió en su vida. Y esto es bien cierto, hermanos. Usted dele a su hijo todo lo que quiera, y si no pasa sacrificios, ese hijo va a ser mal criado. Pero un niño que viene de nuestros países, de México, de El Salvador, de Guatemala, que han pasado por grandes escaseces, ese niño sabe aprovechar, mientras que el que crece en cuna de oro, por decirlo así, no te quiere cualquier cosa, zapatos de marca, sino... No, hombre, veníamos platicando con el hermano Carmelo, nuestro juguete eran los mismos guaraches, no zapatos, guarache, las cajas de cerillos, eran nuestros carritos, hacíamos rueditas, en fin, sabemos apreciar aquello. David aprendió a apreciar todas las cosas del Señor por medio de la naturaleza y lo que padeció. Exacto. Y luego sigue diciendo ahora, en el comentario bíblico adventista, la página 1162, dice: el salmista relaciona la ley de Dios que rige el mundo natural con las leyes dadas para sus inteligencias creadas. Se cita Salmo 66, 1 al 5, dice: con frecuencia Cristo cantaba este salmo y porciones de los Salmos 68 y 72. Con paciente calma, Cristo hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros en el banco del carpintero. En vez de replicar con ira, comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David, y sus compañeros se unían con él en el himno antes de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Sí? El fuego nunca se combate con fuego. Y la palabra de Dios nos lo menciona. Dice que no paguemos con mal al que nos hace mal, sino hacer el bien al que nos hace mal, y se va a calmar aquello. Aquí cuando insultaban al Señor Jesús, dice que Él no los tomaba en cuenta esos insultos, empezaba a alabar a Dios, y me imagino que ha de haber tenido una voz preciosa, porque los amigos se le unían. Se le unían al canto, y cuando menos se daban cuenta, ya se había olvidado de lo que le estaban hablando, criticando, insultando, y ya estaban alabando también a Dios por medio de esos cantos. Qué hermoso, que aunque no tengas voz, hermano, yo no sé cantar, yo he cantado, pero yo no me considero ningún cantante, pero sí me gozo en alabar el nombre de Dios. Amén. Cantándole. ¿Qué le parece, hermano Carmelo, en esta declaración, el hecho de que hasta Jesús cantaba los salmos que David compuso? Realmente ahí hay sabiduría, ¿verdad? Ahí hay sabiduría, porque ¿quién, hermanos, cuando lo están ofendiendo, cuando le están diciendo palabras, quién no responde en igual manera? Y como dice, hermano, y como dice la Escritura, ¿verdad? Precisamente la lumbre se apaga con agua, pero nosotros a veces que la encendemos más, con más lumbre, ¿verdad? Y ahí podemos ver que no arreglamos nada. Pero qué bonito, hermano, cuando una persona te está ofendiendo y tú puedes, ¿verdad?, ignorar eso y poder dar palabras de ánimo, palabras diferentes, o cantar un salmo, cantar un himno, como les decía en algunas lecciones, ¿verdad? Cuando Juan Hus estaban quemándolo, él estaba cantando, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo invadió y no sentía ni las llamas, hermanos. Así es, ¿verdad? También con el Señor Jesús, cuando dice aquí la sierva del Señor, ¿verdad?, que lo insultaban, que le decían cosas, él empezaba a cantar
y cuando menos pensaban ya los demás personas que lo habían insultado también estaban en el mismo canto. Qué bonito, ¿verdad? Eso, poder dar un bien por un mal, hermanos. Y eso a mí me ayuda para aprender más precisamente de esto. Y como dice aquí, ¿verdad?, que David diariamente iba participando en una comunión más íntima con Dios. Su mente penetraba constantemente en nuevas profundidades en busca de temas que le inspirasen cantos. Así es que, hermanos, qué bonito es una persona que está conectada en todo momento con el Señor. Que el Señor sea el maestro y sea, ¿verdad?, el que le inspire a poder alabar al Señor. Qué hermoso. Amén. Así nosotros vemos, hermanos, que Cristo reconoció que David había sido bendecido por Dios con ese don del canto. Jesús reconoció que David, pues sus cantos eran inspirados, y por eso él mismo los cantaba. Él mismo buscaba con esos cantos disipar aquellos ataques, aquellos momentos difíciles cuando pues la gente se burlaba de él. El Señor, con los cantos, él venía y ponía sus pensamientos en las cosas maravillosas del Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, cantar más. Nosotros necesitamos tener un cántico nuevo en nuestra boca, con el cual alabemos siempre a Dios, y de esa manera poder colocar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos en algo distinto de lo que algunas veces nos rodea. De manera, hermano, hermana, que si tú estás triste ahora, si tú estás afligido, si estás pasando por alguna prueba, trata de cantar un himno al Señor, trata de cantar esas alabanzas que hacen que tú mires cuán grande es Dios. Así vemos que Jesús lo hacía y nosotros debemos hacerlo de la misma manera. Bueno, miren otra vez cómo la mente de David, Dios la capacitó, Dios la dotó de este don, de la poesía, del canto, y con eso, hermanos, enseñaba, predicaba, con eso él se gozaba, y hasta el mismo Cristo también se gozó con eso. Vamos entonces a pedir a Dios que nosotros podamos imitar esta forma de vivir, hermanos, porque esta es la que trae bendición. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el don de la música, el don del canto que tú has dado, Padre, a hombres como David, y que en alguna manera nos ayudan para nosotros crecer más en esa gracia y en ese conocimiento que es en Dios y en Cristo. Queremos, Padre, suplicarte que de aquí en adelante nosotros también busquemos siempre alabar tu nombre, exaltarte, tener un canto siempre, Señor, con el cual andar felices. Y una vez más, Señor, te pedimos también que nos ayudes para que podamos buscar esos ambientes, esos entornos donde hasta en esa forma nuestros hijos puedan ser capacitados. Te agradecemos, Padre, porque a través de la música, a través del canto, ese canto, por supuesto, puro, ese canto que no está corrompido por los géneros musicales de hoy, Señor, ese canto que verdaderamente nos eleve a ti, que nosotros busquemos siempre tenerlo en nuestro corazón. Sí. Lo pedimos, Señor, que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.